Bienvenido a Funcionario de Prisiones, el programa en formato audio que te acompañará en tu estudio para que consigas tu trabajo fijo como ayudante de instituciones penitenciarias. Junto a Kino y Juanle, creadores de funcionarioprisiones.com. Hola, muy buenas amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo vais? ¿Qué dicen los tíos y los sobrinos? Que nosotros tenemos por aquí, por el sur, un saludo onomatopéyico muy curioso, ¿no? ¿Qué dice eres tío? O si eres mujer, ¿qué dice la tía? Es una expresión que no significa nada, ¿no? Pues no se puede responder, ¿no? ¿Qué dice eres tío? Es algo, no sé, ¿no? Aquí es muy típico los saludos onomatopéyicos, ¿no? Si conoce a la gente, pues así, mira, vamos, un pequeño giro así de cabeza. Y cuando no hay mucha confianza, no te quieres parar, ¿no? Y esa persona viene hacia ti y tú, ¿qué pasa? Bueno, en fin, que, ¿cómo vais? ¿Cómo lleváis esta carrera de obstáculos? Mira, tenéis que pensar una cosa, os estáis jugando medio millón de euros, ¿vale? Así como suena. Eh, si multiplicáis los años que os quedan hasta que os jubiléis con el salario que cobra las oposiciones que nos estamos preparando, después le sumas la jubilación correspondiente y te sale medio millón de euros. O sea, es algo es significativo, para ponerlo a pensar. El otro día me lo comentó mi gran amigo Juan Leandro del Viejo Domínguez y socio en este hermoso proyecto, ¿no? Y me hizo pensar. A mí me gustan mucho las personas que a mí hacen pensar. Me gusta rodearme de personas que me estimulan intelectualmente y que me ofrecen una forma de ver el mundo que yo no la había percibido, ¿no? Así que bueno, tras esta breve introducción, os comento que vamos a dar el tema 7 y el tema 8. Y os voy a dar una excelentísima noticia, y es que no tenéis que estudiar las penas. No perdáis el tiempo. Nunca han entrado, ¿vale? No es que yo tenga una bola mágica ni nada. Nunca han entrado, nunca han preguntado las penas. Vale, sí han preguntado por el delito, que es lo que vamos a ver, pero por las penas no, así que olvidaros, es un alivio inmenso, porque estos dos temas, por eso lo hemos metido en un audio, porque se queda muy poquito. Son 4 frases las que tenéis que acordaros por cada folio, ya que las penas no entran, así que no me digas que no has triunfado, o sea, es genial. Más te lo puedes hacer tranquilamente, porque es que más no, yo os digo que no lo han preguntado nunca y no lo van a preguntar, vale, bien. No es que tenga una bola mágica, pero lo hemos estado comentando en la academia y nos han dicho que no procede, ¿vale? Así que, bueno, pues mucho mejor para todos, ¿no? Vamos a comenzar por el tema 7, delitos contra la administración pública. Ese es el título 19 del libro 2 del Código Penal, ¿vale? Recordar que el libro 2 es el que nos habla de los delitos. Pues este tema es los delitos contra la administración pública. ¿Qué delito se puede cometer contra la administración pública? En primer lugar, delito de prevaricación. Bien, ¿qué es la prevaricación? La prevaricación es cuando una autoridad o funcionario público dicta una resolución o una sentencia injusta y arbitraria. ¿Vale? Este es el artículo 404 del Código Penal. Es importante también que junto con el temario vayáis leyendo directamente el Código Penal. Al final, el temario es el Código Penal. No obstante, creo que se os va a quedar mucho mejor y más claro porque está, bueno, pues todo lo que leas 2 veces, ¿no? Bueno, es prevaricación, artículo 404, cuando una autoridad o un funcionario público dicta una resolución injusta o arbitraria. Solo admite la forma dolosa y excluye la comisión por omisión. Es decir, en este delito tiene que haber una conciencia y una voluntad de hacerlo. Otro delito son los nombramientos ilegales. ¿Qué es un nombramiento ilegal? Es cuando una autoridad o funcionario público, en el ejercicio de sus competencias, nombra o da posesión de un cargo público a alguien que no lo corresponde o que no lo merece. Es decir, cuando se aprueba una oposición o no se aprueba, ¿no? Vamos a ir con ejemplos, que creo que va a ser más claro. Ejemplo de prevaricación, ¿vale? El primero que hemos visto.
Imaginaos que una persona que trabaja en tráfico, funcionario público, recibe una multa y ve que es su pareja, o ve que es su amigo, o ve que es un familiar, o ve que no sé. Y decide no sancionar a esa persona. Pues está prevaricando, ¿no? Está dictando una resolución que es injusta y arbitraria. En un nombramiento legal, pues un funcionario que nombra a un amigo suyo para que sea funcionario cuando no ha aprobado las oposiciones, ¿vale? Pues, por lo tanto, solo admite la forma dolosa. Otro delito, la aceptación del nombramiento. Es decir, es que el que nombra a alguien ilegalmente, pues el que recibe, el que acepta ese nombramiento también comete delito. Curiosamente, aunque el que acepte el nombramiento sea funcionario, no acarrea suspensión de empleo y cargo público, ¿vale? Es lo único que tenéis que saber. Bien, en cuanto al abandono de destino, este es el artículo 407 del Código Penal. Se abandona el puesto de trabajo para evitar perseguir delitos contra la Constitución, contra la seguridad nacional o cualquier otro tipo de delitos. Es un delito de mera inactividad, es decir, por omisión propia. No se trata de no ir al trabajo, se trata de abandonarlo de forma consciente para evitar perseguir este tipo de delitos que hemos estado viendo. Ese es el abandono de destino. Ahora está la omisión del deber de perseguir delitos. Es decir, aquí tiene que haber intención. Es un delito de omisión propia, porque se omite el perseguir un delito cuando se tiene deber de ello. Otro delito, abandono colectivo del servicio público, artículo 409 del Código Penal, siempre estamos hablando. Abandono colectivo del servicio público. Bien, cuando hay un abandono de un colectivo, de un servicio público, solo se castiga a los promotores, a los directores y a los organizadores de un abandono de un colectivo de servicio público. Es decir, imagínense pues, que un servicio público, esos promotores, esos directores, esos organizadores de un abandono colectivo, pues a eso solo es lo que se les sanciona. Los que toman parte, los funcionarios que toman parte, no son sancionados, salvo que el servicio público sea de carácter esencial. Esto es lo único que tenéis que saber. Y esto sí lo han preguntado en la teoría. No la pena que conlleva, pero sí qué significa. Es decir, en la teoría, ¿vale? En el primer examen de tipo test, cuando lo vais a encontrar. Por ejemplo, ¿cuándo se va a castigar a los funcionarios que tomen parte de un abandono colectivo de un servicio público? Pues cuando éste adquiera o tenga el carácter de esencial. Esa es la única vez que se va a sancionar, se va a castigar un delito, con el Código Penal en la mano, a los que participan en un abandono colectivo del puesto de trabajo. Bien, bueno. Desobediencia, artículos 410 y 411. Aquí hay que tener una cosa clara. En primer lugar, una negativa abierta es cuando uno se niega directamente a cumplir la orden directa de un superior. Un superior jerárquico da una orden y le dice, no, no lo hago, no la cumplo, ¿vale? Pues eso es una negativa abierta, delito de desobediencia. Otra cosa es la remonstratio. ¿Qué es la remonstratio? Bien, la remonstratio es cuando se produce una orden y se deja en suspenso. ¿Por qué? Pues por diversos motivos, porque no piensas que es legal, porque piensas que se está cometiendo un abuso o porque no sabes si realmente eso es correcto o no y tú la dejas en suspenso. Pues es una remonstratio, tú la dejas en suspenso. Bien, y ahora, la desobediencia a una orden reiterada es cuando el superior jerárquico ha dicho que se cumpla esa orden en suspenso, es decir, la ha puesto en suspenso, la ha revisado y ha dicho, no, es que esto hay que hacerlo. Y ante esa segunda reiteración, pues ya es la orden reiterada, ¿no? Eso es lo único que tenéis que saber, ¿vale? Del delito de desobediencia. También, por supuesto, que estará exento de castigo cuando te estén ordenando algo ilegal. O sea, cuando la orden sea algo claramente ilegal y que infrinja el ordenamiento jurídico, pues entonces pues no sería desobediencia. Es el único caso. Bien. Perdón. Otro delito, denegación de auxilio.
La denegación de auxilio puede ser por parte de una autoridad o funcionario o por parte de un particular. Claro, si es por parte de una autoridad o funcionario, lógicamente se va a agravar cuando sea policía o guardia civil o policía nacional o policía local. Si es el particular, pues igual, también puede cometer delito cuando se deniega auxilio de un delito contra la vida, contra la libertad sexual o de cualquier otro. Bien, siguiente delito: sustracción, destrucción, inutilización y ocultación de documentos, el artículo 413. ¿Vale? Bueno, esto hay que saber qué significa cada palabra, ¿no? O sea, la sustracción es cuando se apropia algo, ¿no? Te lo coges, ¿no? La destrucción es cuando pues, se inutiliza, cuando se destruye. Igual cuando se inutiliza, bueno, pues cuando no se puede utilizar después, ¿no? No hace falta que se destruya para que se inutilice. Aunque se puede destruir e inutilizar, obviamente. Y pues la ocultación, pues bueno, pues ni se ha destruido, ni se ha sustraído, ni se ha inutilizado. Simplemente pues se ha escondido y está oculto. Entonces, bueno, pues eso también, tanto la sustracción, o sea, robarlo o sustraerlo, ¿vale? Destruirlo, es decir, quemarlo, inutilizarlo, o por ejemplo, como se puede inutilizar un documento. Bueno, pues lo puedes pintar o lo puedes echar tipe por encima, ¿no? En fin. Y ocultación, pues escondiéndolo. Bien. ¿Qué ocurre? Que este delito solo lo puede cometer la autoridad o funcionario público que es responsable de la custodia de estos documentos por razón de su cargo. Solo admite la forma dolosa, es decir, a sabiendas, se está haciendo con intención clara de que se sabe lo que se está haciendo. Y aunque también acepta la comisión por omisión, obviamente, ¿no? Es decir, siguiente, atentar contra las medidas de seguridad que impiden el acceso a documentos restringidos. Esta es la diferencia, ¿vale? Por una parte, hay unos documentos que, como hemos dicho antes, pues se pueden sustraer, destruir, utilizar y ocultar. Bien, pero es que hay documentos restringidos que tienen unos candados, por así decirlo, ¿no? Unas medidas de seguridad, tienen unos sistemas de seguridad. Y la ley también castiga al funcionario o autoridad pública que destruya o permita a un tercero que destruya o inutilice estos sistemas. Es simplemente dejarlos vulnerables. O sea, hay unos documentos, no, iba a decir bajo candado, ya no, porque está todo informatizado, pero bueno, para que lo entendáis, hay unos documentos eh, restringidos en un baúl, bajo un candado, ¿vale? Entonces yo, como funcionario público, lo rompo, lo dejo roto o permito a un tercero que lo rompa, pues eso es el delito. Bien, acceder a un documento secreto. Este es el artículo 415. Solo admite la forma dolosa y debe estar claramente no autorizado a ello. No es importante que sepáis la diferencia entre qué es un documento restringido y un documento secreto. Simplemente tenéis que saber que el documento restringido, pues, se castiga el quitar el medio de la medida de seguridad y el documento secreto es el acceso a él. Bien, cohecho. Vamos al cohecho, el soborno, ¿verdad? Esto lo hemos escuchado muchísimo, además hemos pasado unos años horrorosos de corrupción en España y esto pues está a la orden del día, el cohecho, el regalo, el soborno, ¿vale? Cohecho. Eso es el cohecho, el soborno. Bien, el bien jurídico que se protege es la honestidad y la honradez en el servicio público, ¿vale? Sí es interesante que sepáis qué bien jurídico se protege, ¿vale? En este caso, el cohecho, la honestidad y la honradez en el servicio público. Bien, cohecho pasivo lo hace un funcionario, el cohecho activo lo hace un particular. Vamos primero por el cohecho pasivo, lo hace un funcionario. Ese funcionario o autoridad recibe o solicita una dádiva o favor, ¿vale? Es así, o sea, un funcionario de autoridad pública solicita o recibe una dádiva o favor, o un regalo, un viaje, ropa, en fin, puede ser cualquier cosa, ¿no? Dinero. ¿Por qué solicita o lo recibe? Pues bien, por no realizar un acto
propio de su cargo, por retrasar algún acto propio de su cargo de forma injustificada, o bien por realizar un acto contrario a los intereses de un tercero. Por ejemplo, es delito el aceptar regalo por realizar actos propios del cargo, aunque sea tu trabajo, pues no se puede, sería cohecho también, ni como recompensan por el acto realizado. Esto es extensible a jurados, árbitros, mediadores, peritos, administradores concursales, ¿vale? A todos. Bien. Ahora tenemos el cohecho activo, ¿vale? El cohecho activo está hecho por un particular. Es un particular que no es funcionario público, que ofrece directamente a un funcionario público o autoridad regalos o dádivas, bien por realizar un acto contrario a los intereses de su cargo, o bien en acto propio del cargo para retrasar de forma injustificada o no realizarlo. Bien, hay que diferenciar el cohecho pasivo del cohecho activo. Y hay que diferenciar el propio del impropio. Y esto es muy fácil. Simplemente, si se le pide a ese funcionario o autoridad pública un acto que suponga un acto contrario al ordenamiento jurídico, es decir, algo ilegal, pues es cohecho propio. Si el acto es conforme al ordenamiento jurídico, es impropio. ¿Vale? Es así de sencillo. Y después tenéis que saber también si se produce antes o después, es antecedente o subsiguiente, es decir, después de producirse el acto. Entonces, es también importante que sepáis que el delito de cohecho se produce cuando se acuerda. No se tiene por qué producir el pago, ni es cuando se da la dádiva, no. Simplemente viene en el caso del cohecho activo, del cohecho pasivo, en el momento de que se propone, oye, te voy a dar tanto, o oye, ¿por qué no me das tanto si hago esto? Ya se ha producido el cohecho. No se tiene por qué llevar a cabo el pago, ni llevar a cabo el acto en sí. Bien, otro delito interesante también. Bueno, tenéis que saber también, lo único que tenéis que saber como pena es que si es una empresa jurídica, una persona jurídica la que hace el acto del delito de cohecho, pues se le prohibirá entre 5 y 10 años a contratar con la administración pública y a recibir subvenciones. Bien, tráfico de influencia. Tráfico de influencia, la autoridad, funcionario o particular que influya sobre alguna decisión y decida influir sobre otra autoridad para obtener un beneficio económico. Es decir, simplemente puede ser un particular o una autoridad, un funcionario que trata de influir sobre otro funcionario para que le beneficie económicamente esa decisión que tiene que tomar. Bien, malversación propia. Administración desleal de fondos públicos causando perjuicio. O bien se puede también hacer una apropiación de fondos públicos en custodia. Si es inferior a 4.000 euros, se verá atenuado y se verá agravado si causa un grave daño o entorpecimiento al servicio público, o bien sus daños superen los 50.000 o los 250.000 euros. Bien, también se pueden falsificar documentos para perjudicar a una entidad pública. Tenemos la malversación impropia, artículo 435. Esto simplemente extiende a administradores concursales, administradores de bienes embargados por la hacienda pública. Bien. Otro delito, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios. El aprovechamiento de funcionarios sobre un negocio público al existir incompatibilidades con ciertas actividades privadas. ¿Vale? Bueno, la ley de compatibilidad del funcionario público. Uso de secreto o información privilegiada se agrava siempre y cuando se obtenga el resultado esperado. Esto es lo único que tenéis que saber, ¿vale? Y en cuanto a tema de funcionarios de prisiones, esto sí es importante que sepáis la pena, ¿vale? Porque es algo que sí preguntan. Simplemente, funcionario de prisiones que solicite favores sexuales a la persona que tenga bajo su custodia, a los familiares o a la pareja de esta, pues se verá castigado con una pena de prisión de 1 a 4 años y una inhabilitación absoluta de entre 6 y 12 años. ¿Vale? Pues nada, ¿qué os ha parecido? A ver, es algo muy
práctico, ¿verdad? Porque son delitos que, bueno, pues nos afectan a todos y, bueno, pues así también se adquiere cultura general para algún debate, para alguna conversación, pues ya sabéis, oye, lo que es una cosa, lo que es otra. Bueno, a mí me resulta interesante, ¿no? Todo esto de, bueno, pues del cohecho y, bueno, de la prevaricación y, en fin, el tráfico de influencia, ¿no? Algo que podéis ver en la televisión y en la prensa y demás, pues bueno, pues aquí lo podéis ver perfectamente. Bien, bueno, pues vamos a continuar con el tema 8, delitos contra la administración de justicia, título 20, ¿vale? Ante el tema 7 era la administración pública y aquí es la administración de justicia, título 20, el bien jurídico a proteger es el pueblo, porque como sabemos de la Constitución, la justicia emana del pueblo. Bien, prevaricación judicial. Juez o magistrado que dicta sentencia o resolución a sabiendas de que es injusta de forma arbitraria y consciente. ¿Vale? Con la prevaricación judicial solo puede ser un juez o magistrado, obviamente. Bien. Y además dicta sentencia o resolución sabiendo que es injusta de forma arbitraria y consciente. Se agrava en el caso de que sea contra el reo y en función del delito sea grave, menos grave o leve. Prevaricación por imprudencia se produce tanto porque no se conoce la ley como no se conoce el proceso. Así como no se tiene constancia de las pruebas presentadas ni de los testigos, ¿no? Es un poco una dejación de funciones, pero se llama así, prevaricación por imprudencia. Bien, negativa a juzgar. Es delito si un juez se niega a juzgar, salvo que se justifique por oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley. Bien, retrato malicioso. En el retrato malicioso es culpable el juez, el magistrado o el secretario judicial, aunque también el resto de funcionarios pertenecientes a la Administración de Justicia. ¿Vale? En cuanto a la omisión del deber de impedir delito y la omisión del deber de promover, perseguir delitos, son dos delitos distintos. La omisión del deber de impedir delito y la omisión del deber de promover la persecución de los delitos. Es decir, omisión del deber de impedir delito, pues estás viendo cómo le están pegando a alguien con un palo y pues no va, aunque sea a lanzarle una piedra, en fin, o le está dando en la cabeza y lo va a matar, o alguien que va a empujar a alguien, en fin. Y la omisión del deber de promover o perseguir delitos, que estás contemplando que, bueno, pues hay un atraco, estás produciendo un atraco y no llama a la policía. Bueno, en cuanto al encubrimiento, importante, el artículo 451 al artículo 454. El que encubre, ¿quién es el encubridor? Es aquel que conoce la comisión de un delito y sin ser ni el autor, ni el cómplice, ni el cooperador necesario, auxilia a los mismos. ¿Vale? Importante. El único que puede encubrir es el que no es autor, ni es cómplice, ni cooperador necesario, aunque conoce la comisión de un delito. Por ejemplo, auxilia a los mismos para que obtengan un beneficio del delito cometido, ocultando o inutilizando el cuerpo del delito. Y esto es importante que lo sepáis porque lo preguntan bastante. No es necesario que se condene al autor del delito para que se castigue al encubridor. Es decir, puede ser el delito. El culpable puede estar exento, bien porque tenía una transitoria en la cabeza, porque estaba bajo efectos de la droga, o porque era menor de edad, pero al encubridor, al que lo encubre, aunque el culpable esté exento, también es culpable. Y no está exento. Esto es lo único que tengáis que saber. Realización arbitraria del propio derecho. Esto lo tenéis que apuntar, entre paréntesis, tomarse la justicia por su mano. Así es lo que tenéis que asimilarlo. Cohecho soborno, pues realización arbitraria del propio derecho. Es decir, me tomo la justicia por mi mano, el derecho yo como yo quiero, ¿vale? Simplemente tenéis que saber que se ve agravado cuando se utilicen armas peligrosas. Bien, en cuanto a la acusación y denuncia falsa. El que con temerario desprecio hacia la verdad imputa hechos penados con infracción penal. Debe ser falsa, precisa, categórica, maliciosa y realizada en nombre propio. ¿Vale? Es decir, alguien
despreciando la verdad, imputa hechos penados a alguien de forma falsa, de forma precisa, de forma categórica, de forma maliciosa y realizada en nombre propio, no puede ser en nombre de otra persona. La gravedad pues irá en función del delito imputado, ¿vale? Si es un delito grave, menos grave o leve, pues así irá la gravedad del delito. Simulación de delito. Es el que acude a la autoridad encargada de perseguir ese delito y se o bien autoinculpa o bien dice que es víctima y provocando actuaciones judiciales. Esto es lo importante, esta coletilla. Si se provoca actuaciones judiciales, hay delito de simulación de delito. El que va y dice, oiga, yo he hecho este delito y no es verdad, o yo he sido víctima de este delito y tampoco es verdad. Falso testimonio. Es agravado cuando se produce contra un reo y además se ha dictado sentencia. Y es un delito de falso testimonio cualificado cuando el falso testimonio lo han realizado peritos o intérpretes en sus traducciones, ¿vale? Esto es lo que tenéis que saber, que es cualificado, es delito de falso testimonio cualificado cuando el falso testimonio lo han hecho peritos, ¿no? O intérpretes las traducciones, claro. Pues imagináis que es un extranjero y la traductora o el traductor pues miente, o se inventa, o pues eso también es sancionable como delito de falso testimonio cualificado. Alteración no sustancial de la verdad. El falso testimonio es una alteración sustancial de la verdad. ¿Pero qué pasa? Que se puede hacer una alteración no sustancial de la verdad. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, diciendo inexactitudes, cosas que no son exactas, que son inexactas, que son incorrectas, o silenciando hechos. Pues ahí ese es un delito y se llama alteración no sustancial de la verdad. Presentación de testigo falso. Claro, hay un juicio y se presenta un testigo falso para beneficio. Bien, pues se agrava cuando lo realiza un abogado, un graduado social o un representante del Ministerio Fiscal. Y eso sí, es importante que lo sepáis. Tiene exclusión, o sea, es decir, se perdona, ¿vale? No tiene castigo penal si se retracta en tiempo y forma antes de que se dicte la sentencia. Si se ha producido esta retractación una vez que ya se ha producido la privación de libertad, solo será atenuante, no será excluyente. Esto sí es importante también que lo sepáis, ¿vale? Es decir, se presenta un testigo falso y se dice, no, mire usted, este testigo es falso. Bien, si se ha producido antes de la sentencia, pues no se sanciona. Si se ha producido después de la sentencia con privación de libertad, pues será atenuante. Obstrucción a la justicia. ¿Cómo se obstruye a la justicia? Incomparecencia voluntaria y se provoca la suspensión del juicio oral en una causa criminal. ¿Qué pasa? Que se ve agravado si el reo está en prisión. Y es cualificado si no, el que no comparece es un abogado, un procurador o un juez o un representante del Ministerio Fiscal. Será una incomparecencia voluntaria cualificada. En el momento de que se provoca la suspensión del juicio oral, es delito de obstrucción a la justicia. Delito de incomparecencia voluntaria. Delito de intentos de influir en la actuación procesal. Perdón. Es decir, que con violencia e intimidación se intenta coaccionar a los abogados, a jueces, a testigos, ¿vale? Siempre se ve agravado si se ha obtenido el resultado que se deseaba. Deslealtad profesional, la destrucción o inutilización de documentos, revelación de actuaciones procesales secretas, se ve agravada en función de quién lo haga. Deslealtad, artículo 467, pues el caso de que el abogado representa a dos partes en una misma causa. Conflicto de intereses también. Pero vamos, el delito es deslealtad. Perjuicio manifiesto, culpable, un abogado o procurador por acción u omisión perjudica de forma manifiesta a su cliente. Se acepta la imprudencia grave. Quebrantamiento de condena, importante, artículo 468 del Código Penal, porque se puede quebrantar una medida de seguridad o en una conducción o una custodia o una medida cautelar o inutilizando un sistema de control telemático. Todo eso son quebrantamientos de condena. Si se fuga de un centro de deshabilitación o un centro psiquiátrico que está interno como medida de seguridad, el juez ordenará su internamiento en el mismo centro o en otro distinto. Bien, particular que proporciona evasión de presos, artículo 470, pues tanto en la reclusión como en la conducción, y es agravado por el uso de la violencia,
la intimidación, la fuerza en las cosas y el soborno. Funcionario que proporciona la invasión en la custodia de presos, solo puede ser culpable el funcionario responsable. Y en cuanto a esta parte final, pues bueno, solo tenéis que saber que existen unos delitos para cuando se invada, para cuando se interrumpa, para cuando se injurie, para cuando se perturbe, pues reuniones tanto del Consejo de Ministros como de la Asamblea Parlamentaria de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos locales, ¿vale? Para proteger las instituciones del Estado. Título 21. Usurpación de funciones. Pues bueno, cuando se produce una arrogación de funciones legislativas, administrativas y judiciales. Y bueno, pues para acabar, el incitar el odio y violencia contra grupos por motivos discriminatorios. Se ve agravado si se portan armas y en un clima de violencia, en una reunión y manifestación ilícita. Bueno, pues toma ya, aquí tenéis media horita de mi voz dulce y aterciopelada para taladrarlos el cerebelo. Bueno, mira, lo hemos metido aquí en media horita, aquí en un audio, lo hemos intentado hacer así una cosita amena, ¿vale? Espero que os haya gustado. Cualquier cosita, pues ya sabéis que tenemos el chat abierto de Telegram, tenemos los mails, cualquier cosita nos lo comentáis, ¿vale? Que os mandamos muchos abrazos virtuales, mucha energía positiva, que el otro día leí una frase que me gustó mucho y es que solo se vive una vez o solo tenemos una vida, pero si se vive bien, si se vive de forma intensa, si se vive de forma plena, pura, solo hace falta una, solo hace falta una vida. Así que nada, bueno, también es importante leer alguna revista, leer algún artículo, leer algún libro para ganar velocidad, rapidez en la lectura, ¿vale? Y si os lo queréis pasar bien, de verdad, y reíros, el libro más gracioso, disparatado y divertido, excéntrico que me he leído en mi vida, La conjura de los necios. Leedlo, por favor. Bueno, muchos besitos, a por todas.